Y bueno, continúa la especulación relacionada con la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, como ya comentábamos con Carla Palomo. Esto está en el mercado cambiario después de que el pasado viernes su presidenta Janet Yellen asegurara que el escenario está fortaleciéndose para un alza en las tasas de interés, posiblemente en el mes de septiembre. Hoy me acompaña Guillermo Abumrad, quien es director de estrategias de mercados de Finamex, para hablar del tema. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido. Muchas gracias. Pues bueno, vemos otra vez el peso retroceder frente al dólar bajo la especulación que generó la Reserva Federal de Estados Unidos, además del comportamiento de los precios del crudo. ¿Qué podemos esperar en los próximos días, Guillermo? Fíjate, lo que es muy interesante, si te acuerdas, tan solo hace 2 semanas lo que estábamos platicando era que Trump bajaba en las encuestas y eso animaba el tipo de cambio y se apreciaba. Así es. Y hoy estamos discutiendo precisamente lo contrario, que el tipo de cambio se está depreciando y no necesariamente porque Trump está cambiando en las encuestas, ¿no? Al contrario. Y aquí lo interesante, me gustaría poner una frase que dijo Yellen el viernes, que yo que no tuvo mucha atención. Dice: nuestra habilidad para predecir cómo evolucionará la tasa de referencia en el tiempo es bastante limitada. Lo que quiere decir es que la misma Yellen te está diciendo, ¿sabes qué? A nosotros nos está costando mucho trabajo predecir lo que va a pasar y menos comprometernos a algo. Lo que quiere decir es de que, pues prácticamente, como decías hace rato, la volatilidad va a estar de aquí a fin de año por todos los eventos que van a estar sucediendo, y realmente pone toda la atención en el próximo reporte económico, que el más importante pues es el de empleo, el que va a dictar si van a subir la tasa o no. El otro tema que ha estado moviendo al tipo de cambio, bueno, pues desde ahí empezó, es el cambio de la calificación que el cambio de perspectiva que nos dio S&P a México. Y ese tema pues, obviamente presionó al tipo de cambio, y hoy hay buenas noticias, como estabas platicando. El gobierno cambió, ya negoció las coberturas, las anunció a $42, y lo interesante es que en precriterios generales de política económica lo que habían presupuestado era 35. Entonces esos $7 van a permitir al gobierno tener ingresos adicionales. Claro. Lo que nosotros calculamos en Finamex es de que, bueno, también en ese ejercicio de precriterios habían previsto un crecimiento económico mayor de 3.1%, que lo van a tener que revisar a la baja. Entonces, esta buena negociación del precio del petróleo más arriba para las coberturas les va a permitir no a tener que hacer ajustes, porque se va a compensar con el menos estimación del Producto Interno Bruto. Claro, entonces con todos estos factores, como dices, no solamente es la política de Estados Unidos lo que va a afectar al tipo de cambio, sino que una serie de factores como es la Reserva Federal de Estados Unidos, los datos del empleo, las coberturas petroleras. Entonces, ¿qué implicaciones podría tener esta situación de la Reserva Federal de Estados Unidos en nuestra política monetaria? Fíjate, el fin de semana hubo unas declaraciones, una entrevista que le hicieron al gobernador del Banco de México en un diario extranjero, y es muy interesante porque dice, bueno, pues, independientemente de lo que haga la Reserva Federal, México no necesariamente va a tener que subir las tasas igual que la Fed. Y también había dicho una declaración similar, que habían dicho que no iban a tener que subir la tasa si hay un deterioro en la cuenta corriente. Y lo que nosotros estamos viendo es de que, bueno, el deterioro en el déficit en cuenta corriente que estamos viendo aumenta la vulnerabilidad del país, y lo que requiere pues, es mayores fuentes de financiamiento, atraer mayores flujos hacia el país, y lo que necesitas es una tasa de interés más competitiva. Entonces, si la Reserva Federal sube las tasas y México no, pues en términos relativos nuestra tasa pierde atractivo. Entonces, un indicador que nos podría decir qué tanto el extranjero está viendo la tasa en México atractiva al nivel de riesgos que tenemos en la economía, pues es la tenencia de extranjeros en México. Y esa información la tenemos semana a semana. Y lo que nos llama la atención es de que, bueno, pues aquí habíamos platicado que el primer semestre, pues prácticamente los extranjeros se llevaron, y a la fecha, el último dato, 214,000 millones de pesos de la tenencia que tenían en México. Son flujos que han salido del país, y desde que subió la tasa Banco de México en junio de este año, han regresado tan solo 32,000 millones de pesos. Entonces, esa alza de tasas ha logrado revertir esta tendencia a la baja, pero más bien la ha estabilizado, no ha aumentado. Entonces, a nuestro juicio, pues, sería muy arriesgado para Banco de México pues no subir las tasas en línea con la Fed.
Claro, entonces podríamos esperar que Banco de México subiera sus tasas en línea con la Fed, que probablemente será en el mes de septiembre, aunque algunos analistas decían que habría que esperar después de las elecciones de Estados Unidos, porque esto podría generar mayor volatilidad, pero ahora dicen que hay que hacerlo antes de las elecciones. Pues va a depender mucho del reporte de empleo, como estábamos diciendo. Si es un reporte muy bueno, muy positivo, por encima de lo que está esperando el mercado, pues sí podría ser septiembre, incluso así lo dijo Stanley Fischer, el segundo de la Fed. Si no, seguramente va a ser hasta diciembre. Pero otro tema interesante que estás platicando de la política monetaria, que ahorita lo comentaste, es esta propuesta del secretario de Hacienda de liberalizar el precio de la gasolina para el año que entra. Nosotros en Finamex hicimos unos estimados de cuánto subiría la gasolina, porque ahorita el precio de la gasolina está limitado por unas bandas que le puso el Congreso de más o menos 3% sobre el precio de cierre de 2015. Si esas bandas las liberas, el precio este año va a terminar por arriba de esas bandas y pensaríamos que tan solo en diciembre podrías tener un impacto de 6% de alza en el precio de la gasolina en la liberalización. Entonces seguramente si la Fed, o sea, va a estar eso tomando en cuenta Banco de México, ¿no? El alza de la gasolina, que sería más para subir la tasa en diciembre, o cuando la sube la Reserva Federal. Entonces todo está relacionado, bastante México, complicado, ¿no? Este semestre que viene del año. Sin duda. Bien, pues muchísimas gracias, Guillermo Amurrad, como siempre, director de estrategias de mercado de Finamex. Estaremos muy atentos, pues, cómo se va desarrollando todo esto en torno a la política monetaria de nuestro país y sobre todo el comportamiento del tipo de cambio. Seguro. Muchas gracias. Gracias a ti.